Reyes, igual que tú me has descubierto a África de las Heras, ¿quién o cómo la descubriste tú? Pues mira, yo la descubrí en el proceso de documentación de otra novela, de Una pasión rusa. Di por primera vez, yo no la conocía de nada, y di por primera vez con el nombre de África de las Heras. Y me llamó mucho la atención que una mujer nació en Ceuta en 1909, en una familia acomodada y de militares, sobre todo es que eran militares todos, su tío, que además fue alcalde de Ceuta y fue el creador de muchos periódicos de Ceuta que todavía hoy se publican, que terminará siendo la espía soviética más importante del siglo XX, casi la reina de la KGB, la española más condecorada por la Unión Soviética y una de las primeras mujeres que logró el grado de coronel de la KGB. Me sorprendió tanto la historia y el giro que le dio a su vida, que empecé interesándome como lectora, y luego al descubrir la historia tan apasionante y tan de novela y tan de película de esta mujer, dije, bueno, me tengo que meter con ella. Hay una frase al comienzo del libro, digamos que en las frases que se suelen colocar, que me ha hecho pensar en hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Porque la frase es, tal vez descubra la verdad al comparar las mentiras, es de Trotsky, ¿no? De además. Trotsky. Sí. Has hecho una recreación novelada para mí magnífica, un auténtico novelón, porque además ya me pone la tesitura de creer que he decidido que esta sea la novela que más me gusta de las tuyas, de las ¿Sí? que he leído. Sí. ¡Qué bien! Entonces, lo que sí quería preguntarte es si has encontrado mucha controversia en este personaje. ¿Controversias de biografía? De biografía, unos dicen que hizo esto, otros lo desmienten, otros... ¿Sabes lo que pasa? Que de África tampoco se ha escrito mucho. Se ha escrito, pero no mucho. Y yo creo que todos tenemos... De África se conoce lo que se conoce. No hay grandes novedades, porque la Unión Soviética en su día no quiso decir nada, que es lógico, de su espía, porque además no fue una espía al uso, fue una muy buena espía. No como nosotros conocemos a muchos espías soviéticos, pero porque les conocemos, porque desertaron, porque fueron detenidos, porque fueron intercambiados. Por ejemplo, Rudolf Abel fue intercambiado en el famoso puente de Glienicke, en el puente de los espías. Entonces, por eso les conocemos más, pero a los que son realmente buenos no se les conoce. Y yo creo que eso es lo que pasó con África, que hasta 8 o 10 años después de su muerte, aquí no se sabía nada de África de las Heras. De hecho, en España, por primera vez, creo que fue Cambio 16, la revista Cambio 16, Germán Sánchez, quien publicó por primera vez una reseña o un poco un artículo sobre África de las Heras, y ahí la descubrimos realmente. Que hay muchas... no hay muchas controversias. Unos dicen, te comentaba antes, unos dicen que, por ejemplo, África sí que estuvo de secretaria ya con Trotsky en Noruega en 1934, pero es que en el 34 todavía no había entrado en contacto, al menos que se sepa, con los servicios de inteligencia soviéticos, porque ella entró en contacto con la inteligencia de Stalin en Barcelona, en la Guerra Civil. Pero yo tampoco pongo la mano en el fuego por... Bueno, pues pudo estar. Si luego además apareció en México también siendo secretaria y traductora, pudo estar. A mí no me cuadra mucho, pero no se me ocurre desdecir a nadie. Quiero decir, pues si cada uno cuenta lo que quiere. Dejemos a todo el mundo contar lo que le dé la gana. Pero bueno, yo por ejemplo no lo he dado por hecho, pero sí es verdad, no sé si te acuerdas que en uno de los últimos capítulos, en esa conversación que me encantó novelarla entre Ramón Mercader y África de las Heras, se lo tira un poco Ramón Mercader a África de las Heras. Oye, ¿y es verdad que tú estuviste en el 34? Y la otra, pero bueno, pues, es que no tengo memoria, ¿no? La memoria pertenece a la Unión Soviética, que es un poco también lo que le dijo, porque, por ejemplo, con Ramón Mercader, algunos aseguran que habló en catalán con el médico que en el primer momento fue a atender a Trotsky. Y entonces ahí ya vieron una especie de complot, los dos hablando en catalán, porque es verdad que el médico de la familia de Trotsky y de Frida Kahlo y de Diego Rivera era alguien que fue miembro del Partido Socialista de Cataluña. Entonces, algunos aseguran que habló en catalán y que por eso empezaron a tirar del hilo y descubrieron quién era realmente Ramón Mercader. Otros dicen que no, que eso no pasó nunca. Bueno,
yo lo dejo caer de aquella manera. Y cada uno que piense lo que quiera. Lo que sí no puedo dejar pasar la oportunidad de que tú me digas, tú que has convivido a través del papel con ella, Ajá. ¿cómo era África de las Heras? Wow. O cómo la idea que tú tienes de ella, porque yo sí me he hecho... ¿Tú te has hecho una idea? Sí, yo me he hecho una idea, porque si es verdad Ay, pues que... me interesa más tu idea que la mía. Mira, yo te lo digo. Es una mujer que me produce antipatía, rechazo y me rindo a sus pies. Pues entonces lo he conseguido. Al final pesa más todo lo que ella ha sido en la historia y esa frase, ¿no? Al César lo que es del César, ¿no? Te apasiona el personaje en sí, independientemente de los ideales que tengan, que en ningún momento se juzga, como habrás podido ver, Porque ni se entra en política. Sí, muy neutral, porque además, te digo, yo decía, ¿cómo me puede caer tan mal esta mujer, pero admirarla tanto? Exactamente, no sabes si odiarla o amarla, que es lo que me pasa a mí. Yo quería, al principio digo yo, bueno, a ver cómo lo escribo esto de una manera que consiga que el lector empatice con un personaje tan controvertido. Y yo creo que lo he conseguido, por lo que me decís los lectores. Y eso es lo mejor que me podéis decir, porque es... En un primer momento yo decía, lo voy a tener difícil, o sea, que alguien tan controvertido, tan polémico, al mismo tiempo tan desconocido, pero que está relacionado con periodos un poco oscuros de la historia, a ver cómo consigo que el lector le coja cierto apego. Y yo creo que se consigue, yo creo que a través de la novela, no hay otra manera de conseguirlo, a mi entender, en mi forma de ver. Y yo creo que gracias a la novela y a rodearla de los personajes con los que realmente estuvo y a ponerle en los escenarios donde realmente estuvo, y bueno, también puedes dejar caer algo de la personalidad de África, que ahí sí que, claro, puede que esté un poquito más novelado, ¿no? Puede que te tengas que poner tú ya más en el papel de ella, pero esa era lo que yo quería conseguir, justamente lo que tú me acabas de decir. Yo estoy seguro que sí, pero es que necesito que tú me lo confirmes, ¿no? Porque es que África estuvo en todos los lugares que tú indicas en la novela, que es prácticamente todos los acontecimientos importantes y claves del siglo XX, guerra civil, lucha de los mineros, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el telón de acero, bueno, el espionaje atómico, Trotsky, Bahía del Cochino. Cuando se luchaba encarnecidamente a nivel político por conseguir que los países de Sudamérica en continua ebullición se decantaran por los americanos o por los rusos, claro. Fíjate cómo estaba Uruguay en ese momento. Uruguay, Chile, todo. Entonces, México, incluso México. Yo me lo he pasado genial escribiendo esta novela, documentándome por supuesto, pero escribiendo esta novela, poder novelar pero con base documental, esas conversaciones, esos diálogos, África Frida Kahlo, África Trotsky, África Ramón Mercader, África Hemingway o Orwell. Te digo que todo documentado porque no es que yo me haya inventado que Hemingway estuvo en el campo de entrenamiento de Beni Mehmet que pusieron los soviéticos, es que estuvo, es que se sabe porque lo contaron los propios soviéticos y el propio Hemingway en sus crónicas. Me lo he pasado fenomenal. Y me da mucha alegría que los lectores me digan, me lo estoy pasando y leyéndolo igual que tú escribiéndolo. Claro, y eso es una comunión eso te quería preguntar, porque en la novela aparece un rosario de personajes de primer nivel. Lo hablábamos antes, que aparece Orwell, aparece Hemingway, aparece Mercader, aparece, bueno... Todos, ¿no? El quién es quién del siglo XX están ahí. Sí, entonces te decía que tenía que ser una gozada construir una novela con todos esos personajes que están a tu servicio como protagonistas, como actores, ¿no? Yo es lo que digo, es el casting perfecto de todo, director de casting de toda gran producción estadounidense. Es que claro, imagínate, poder
poder jugar un poco con ellos y pues a este le pongo aquí y a este le pongo bebiendo un Macallan, que bueno, es lo que solía, bueno, este hombre bebía de todo, Hemingway, pero me lo he pasado como una niña pequeña, sinceramente, en un parque de globos de estos. A mí me ganaste con La Pasión Rusa. Sí. Pero yo creo que quizás a nivel histórico, no personal, íntimo o sentimental, creo que es tu novela más difícil o ambiciosa, ¿no? Sí, y por eso he disfrutado más con ella, porque yo disfruto mucho los procesos de documentación, tú lo sabes, y aquí es que son 70 años de historia del siglo XX. Ella estuvo 50 años al servicio de la KGB, pero claro, son 70 años de historia del siglo XX. Y es que el siglo XX es un guión impresionante, con el que soñamos todo escritor o todo periodista. Y es que pasó de todo en el siglo XX, que este siglo XXI vamos camino también de que nos pase de todo. Y poder hacerlo, vamos, a mí el confinamiento, ya sé que casi todo el mundo se dedicó a hacer pan, yo me dediqué a escribir y a disfrutar como una niña pequeña, porque era empezar a escribir y no querer parar, igual que ahora los lectores no quieren parar de leer, yo no quería parar de escribir, porque necesitaba contarlo y necesitaba, pues ahora meto a Hemingway y ahora y entra Orwell y ahora el asesinato de Andreu Nin y no sé, era como entrar en un parque de atracciones, escribir esta novela. Yo tengo que reconocer que a mí me engañaste con el título porque La violinista roja, que nadie se piense que es por la música. Yo creo que es lo único que no hizo África, sí, tocar un violín. Tiene más de... era una virtuosa, pero más bien del engaño que de la música. Hacía magia con las manos, como le dijo la persona que le abrió la cabeza y el corazón y el alma a la lucha obrera. África lo que tenía muy claro es que la información ganaba guerras y la desinformación las hacía perder. Y ella era muy buena con la comunicación y con el engaño, con el relato, con la narrativa, esta que nos creemos, o se creen algunos que se lo han inventado a ellos hoy en día. No, esto ya viene de muy atrás. Y África era muy buena, sobre todo en el tema de la radio. Es verdad que a las operadoras de radio soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial se las llamaban violinistas. No tanto por su pericia con los botones, que parecía que estaban tocando pues, o el violín o incluso el piano, sino porque llevaban su pequeña enigma en una maletita que tenía como si fuera un estuche de violín o una funda de violín, y por eso se la llamaban violinistas. Pero es verdad, África, que hizo de todo, que cambió, bueno, ya sabes que es como un matriosca que abres y salen identidades, era la mujer de las 1000 caras, de las 1000 profesiones. Yo creo que hizo de todo menos tocar el violín, porque lo demás lo hizo absolutamente todo. O sea, fue modista de alta costura, propietaria de una tienda de antigüedades, interrogadora en las chicas en Elías. Que claro, es que es lo que tú me decías, que por un lado la odias o dices, madre mía, esta mujer, pero es que te engancha y quieres saber más de ella. Y eso es lo que le pasaba realmente a la gente que la conocía. Y además de muy diferente ideología política. No querían estar sin ella, creaba adicción, porque por un lado era una mujer muy bella, muy liberal en lo sexual, por lo que han dicho la gente que estuvo con ella en la Guerra Civil Española y también en los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en la defensa de la Plaza Roja. Era una mujer muy liberal, muy abierta, muy encantadora. Por ejemplo, en los que convivieron con ella en Montevideo, la describen como una persona muy amorosa con los niños, con los perros, y sin embargo era fría, era calculadora, era capaz de matar, aceptaba todas las órdenes que le venían de Moscú, no ponía en duda ningún método por parte de la Unión Soviética ni del comunismo, cosa que sí hicieron sus compañeros, incluso su propio Ramón Mercader al final de sus días. Ella no, ella estuvo hasta el final y quizá por eso jamás sufrió una purga stalinista, como sí sufrieron sus propios superiores, que unos fueron enviados al Gulag, otros fueron ejecutados, otros encerrados en Lefortovo, en Lubyanka, y ella sobrevivió incluso al propio Stalin, que fue defenestrado en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue defenestrado cuando se empezó a conocer, que bueno, ya se conocían los métodos de Stalin, pero bueno, ya sabes, los políticos en los congresos lo que suelen hacer. Entonces se hicieron los sorprendidos y le defenestraron, ¿no? Bueno, pues ella siguió, o sea, ella incluso sobrevivió al legado de Stalin. Eso me ha sorprendido porque viendo el temperamento, la personalidad que tenía ella, que no sufriera ninguna purga, porque todos sabemos
porque a nivel político eso era muy común en la Rusia. Bueno, fíjate lo que hizo Stalin con Trotsky, que era un padre de la revolución. ¿Por qué? Porque era su enemigo, se lo quería quitar de en medio porque sabía mucho y porque era un enemigo a batir, según él, un enemigo del pueblo, ¿no? Pero sí, la verdad es que es digno de estudio, porque hubo mucha gente que tampoco puso en duda los métodos de la Unión Soviética y, sin embargo, bueno, la Unión Soviética consideró que sabían demasiado. Y fíjate si sabía África. Pero, bueno, al propio Alexander Love, que desertó, pero desertó porque sabía que iban a por él y que le iban a purgar, porque entre otras cosas lo inventó él, lo de la purga, venía casi de él. Por eso desertó y se largó de Europa y se estableció en Canadá y luego en Estados Unidos. Y sin embargo, África de las Heras, ¿no? Eso es un gran misterio. ¿Por qué no fueron contra ella? Porque sabía mucho del oro de Moscú, del asesinato de Andreonin, o sea, de todo. En esa carta famosa que escribió Orlov a Stalin diciéndole he desertado, pero como vayáis contra mí o contra mi familia en Moscú, que sepáis que yo tengo toda la información, tengo todos los documentos. Claro, él era el rey del mambo, tenía hasta las facturas del oro de Moscú. O sea, como vayáis a por mí, esto lo hago público. Bueno, pues también lo podía haber hecho África, pero sin embargo África estuvo siempre al pie del cañón. Vamos, ahora me ha entrado hasta ansiedad de saber qué dicen todos esos documentos que Rusia no ha sacado a la luz. Porque bueno, cuando no lo ha sacado a la luz y han pasado ya años y años, así tiene que... ¿Los documentos de África o los documentos en general? Los de África. Ah, los de África. ¿Por qué te crees que no lo quieren sacar a la luz? Yo no confío mucho en que lo vayan a sacar a la luz. O sea, la política de transparencia de la Unión Soviética entonces y la de la Federación Rusa ahora no hace que seamos muy optimistas, ¿no?, para que saquen nada a la luz. Y además los servicios de inteligencia de ningún país suelen sacar a la luz absolutamente nada. Todavía no sabemos quién mató a Kennedy, imagínate, como para saber esto. Pero sí, ojalá dentro de X tiempo se sepan más cosas, porque fíjate lo poco que se sabe de África, que es muchísimo, en el plano de que es interesante. Imagínate si nos cuentan todo. Hay una cita, una frase en el libro que a mí me ha gustado mucho y me ha hecho pensar, ¿no? Que es: para escribir una pintada en la calle vale cualquiera, para escribir la historia solo unos pocos elegidos, ¿no? Sí. Entonces eso me ha hecho pensar que me queda la sensación de que África es una de las olvidadas de la historia, ¿no? Porque si ella fuera americana tendría seguro biografías, películas y bueno, tendría hasta una calle, una pues avenida. seguramente. Sí, pero fíjate, yo creo que más que olvidada, yo creo que la han mantenido oculta por interés. O sea, no está olvidada por el hecho de ser mujer, no está olvidada por el hecho de ser española, está olvidada porque a la Unión Soviética no le interesara que conocieran su historia. De hecho, hasta los 8 o 10 años después de su muerte nadie sacó su historia. Pero luego ya, el propio Putin sacó un sello en 2019, un sello conmemorativo y en plan homenaje a África de las Heras, porque total ya se conocía, ¿no? Incluso ella dejó una nota biográfica de puño y letra, escrita en ruso además, una pequeña biografía que además aparece con muchos tachones, con lo cual también ahí está la baza de pensar, bueno, a lo mejor es que escribió algo que a la Unión Soviética no le interesaba que se supiera y por eso está tachado, ¿no? Pero sí, yo creo que es por eso, que no es que esté olvidada, es que no se conocía, no es que la gente lo conociera y luego se ha olvidado, no, es que no conocíamos a nivel popular, digo, la historia de esta mujer y todo lo que hizo. O sea, es que fue impresionante. Ahí hablábamos de los personajes y hay uno que a mí me ha calado muy hondo, que es Caridad Mercader. Wow, es un personajazo. Y yo me quedo con él, ¿no? Por todo lo que representa, porque incluso yo había escuchado a hablar de su hijo, pero es que ella me ha parecido fascinante, ¿no? ¿Qué personaje de todos los que aparecen? Porque es que hasta yo me rindo al nivel del detalle que tiene tu novela. Ajá. Que es que aparece cuando están en México una chica del servicio que tú, no sé si será verdad, pero es que
parece que era mexicana, pero no, porque Sí, al sí, final no, eso es verdad. Las dos chicas que aparecen... Era española, Sí, sí, sí. que es la que le da la carta a... Exactamente. Y me digo, madre mía, qué Sí, nivel sí, de detalle que hasta... esas mujeres existieron. De hecho, cuando mataron a Trotsky, la policía, al investigar, bueno, y antes, en el primer intento de asesinato de Trotsky, en las actas policiales están los nombres de estas dos personas, que no eran dos simples empleadas de origen español, eran dos infiltradas. Lo que pasa que no tenían la categoría de África de las Heras, pero a esa casa no se llegaba por casualidad. O sea, casa, pues como llegó a África, llegó con el nombre de María de la Sierra, haciéndose pasar por secretaria y traductora, pero no era ella. O sea, alguien se encargó de ponerla ahí. Perdóname, ¿cuál era la pregunta? Te decía que a mí, por ejemplo, yo me quedo con Caridad Mercader. Bueno, es que Caridad Mercader tiene una novela. Sí, de todos los personajes, eso te iba a decir, que sí. de todos los personajes, ¿hay alguno que lo hayas descubierto y te descubierto. Que hayas dicho, como yo, me rindo a Caridad Mercader? Es que me rindo a mucha gente ahí. Caridad Mercader es que es un personaje que también parece un personaje de novela. Caridad Mercader es que tiene otro novelón, porque es que parece un personaje de Almodóvar, no me digas. O sea, sí. Miembro de la aristocracia y sin embargo más revolucionario que el propio Stalin. Se fue esa relación que tenía con sus hijos, que tú lees las memorias del hermano de Ramón Mercader, de Luis, y no sabes si la ama o la odian, que es un poco lo que le pasaba a Ramón. ¿Qué dice la novela? Que creo que dice África, o no sé qué personaje dice, la única mujer, Caridad Mercader piensa que la única mujer buena para su hijo es la propia Caridad Mercader. Claro, exactamente. Bueno, eso a muchas madres les sigue pasando hoy en día, ¿no? La única, eso soy yo, porque... Y era una... Fíjate, es que qué vida tuvo. Atentó contra su propia familia, contra la familia de su marido. La ingresaron en un hospital psiquiátrico. Ahí se aficionó a las drogas, se enganchó, vamos. Luego se fue a trabajar, huyó de España y se fue a trabajar a Francia. Ahí intentó se puso a trabajar de cocinera, intentó envenenar a unos comensales. Quiero decir, es que esto lo ves en una película de Almodóvar y dices, bueno, esto no puede ser. O sea, esto no es serio. Y no sé, que muriera además como murió, con el retrato de Stalin. Unos dicen que debajo de la cama, otros dicen que colgados, y que hacía planchar al servicio los periódicos casi, que dices, pero tú qué tipo de revolucionaria eres, que tienes servicio y que les haces planchar como en Downton Abbey los periódicos. No sé, es un personaje tan contradictorio, o sea, un agente stalinista, porque era lo que era Caridad Mercader. Realmente fue ella la que introdujo un poco a África en la inteligencia soviética. Es un personaje alucinante. O sea, yo no sé, quizá me pase como a ti, Caridad Mercader es uno de ellos. Ramón Mercader también me parece un caramelo, pero bueno, Ramón Mercader es verdad. Yo, claro, cada vez que me acuerdo de Ramón Mercader me acuerdo de Alain Delon. Entonces, claro, dices... Porque es verdad que dicen que Ramón Mercader era muy guapo de joven, que tenía mucho éxito. De joven era muy guapo, luego creo que envejeció, envejeció un poco mal. Hombre, es que 20 años en una prisión mexicana, en los años 50, 40, 50, y con la madre esta, que además, con la madre que tenía, porque es que su propia madre... muchos dicen que aprovechó la fama de su hijo y que la aprovechó para pedirle a Stalin muchas cosas, como efectivamente fue. O sea, acuérdate que vivía en Moscú en un apartamento de 3 habitaciones para ella sola, cuando eso en Moscú no se veía. Y Beria le mandaba botellas de vino y medias de seda, que dices tú, ¿de verdad? ¿Somos revolucionarios para esto? ¿Hemos hecho una revolución para esto? ¿Para mandar a esta señora botellas de vino y medias de seda? Pero, no sé, tiene tantos claroscuros que yo creo que es lo que le da fuerza a los personajes, esos claros y oscuros. Y Reyes, para terminar, sin que si lo hay, no me lo desveles, porque pero ¿saldrá de aquí algún personaje para una futura novela? Pues desde luego hay, porque es que es todo. Fíjate, la que ahora me estoy acordando, la pobre Silvia Angelov, la que se enamoró del falso, bueno, de realmente Ramón Mercader, que tenía otro nombre, ¿no?
esa mujer también tiene una novela que cayó en la trampa, igual que cayeron muchos en la trampa de África, otros tantos cayeron en la trampa de Ramón Mercader, tan guapo, tan elegante, ella tan poquita cosa, se volvió medio loca, luego, ¿cómo no te vas a volver loca? Y además murió, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que unos la consideraban cómplice y otros una víctima. Es que hay tantos personajes de los que no conocemos casi, que tienen unas vidas tan al límite. Es que lo fascinante de estos personajes es que a nosotros nos parecen de película, Claro. pero para ellos era el día a día. Claro, es normal. Además, la realidad siempre supera la ficción. Yo sigo esa máxima siempre, y en todos mis libros la realidad ha superado la ficción. Entonces, por muy estupendos que nos pongamos, es que la realidad escribe mejores guiones y mejores novelas que nosotros mismos, con lo cual solo hay que dejarse llevar, decir, oye, pues sigo esta senda y a ver dónde me lleva. Y te lleva pues a darte un paseo por la historia del siglo XX de la mano de África y conociendo pues a la creme de la creme del siglo XX. Pues Reyes, siempre es un placer hablar contigo, pero te lo digo de corazón, con Qué novelas bien. como esta mucho más. Pues te lo agradezco muchísimo, me ha hecho mucha alegría que te haya gustado y sobre todo gracias por leerlo, porque da gusto siempre hablar contigo. Lo bien documentado que me vienes. Gracias a ti.